Hola, bienvenidos a quienique.com. Hoy nuestro invitado es Alejandro Ramírez Londoño. Él fue declarado insubsistente por el ministro de Defensa el pasado viernes. Ocupaba la dirección ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar en Quienique. Daisy Cañón y Gabriela García, muchas gracias a la audiencia de Quienique por recibirme en esta amable entrevista para poder precisar muchas circunstancias que rodearon mi salida del Ministerio de Defensa y la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Sí, precisamente, ya la mencionó, la saludó. Nos acompaña la periodista de quienique.com, Gabriela García, quien cubre todos los temas de orden público y defensa. Bienvenida, Gabriela. Hola Daisy, hola Alejandro y un saludo para todos nuestros lectores de quienique.com. Bueno, quería empezar, usted entregó hoy un comunicado de prensa en el que hace una serie de precisiones y al final dice, acepto que me saquen, eso es normal en el sector público y los cargos de libre nombramiento y remoción, mucho más, pero dice que no acepta que digan que fue por irregularidades. ¿Por qué razón? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Lo primero que debe quedar claro es que yo acepto las designaciones y la voluntad del señor ministro de Defensa. Y eso está bien. Yo pienso que está en el giro ordinario de los temas del Estado, saber quién está en un lugar, en una posición importante y quién sale. Pero lo que no admito yo es que digan que yo salgo por irregularidades y luego salen a decir que es por falta de experiencia. A mí me da mucha tristeza porque son las mismas personas que me vincularon, la misma institución que me vinculó y nunca me han podido probar una irregularidad en mi cargo. Yo siempre me he destacado en donde me he desempeñado por ser una persona honesta, objetiva, transparente. Y fuera de eso tengo una formación como abogado, donde estuve becado en la Universidad del Rosario. Soy una persona aficionada a los temas del derecho público, análisis político. He visto cómo trabajé en el Tribunal Administrativo de Antioquia y vi al Estado cometer muchos errores en su... Entonces soy una persona muy precavida y me parece muy triste que salgan a decir que es por inexperiencia o por irregularidades cometidas. No, yo pienso que nosotros actuamos siempre ajustados a derecho. De hecho, hay un reciente fallo de tutela que así lo establece y esperaremos de todas maneras las nuevas versiones del señor ministro y de su despacho, porque pues, me parece que no es justo con el nombre de una persona. Alejandro, usted nos comentaba que en su ejercicio como director de la Justicia Penal Militar identificó muchas irregularidades dentro de esa jurisdicción. ¿Cuáles fueron? Sí, Gabriela, cuando yo llegué a la dirección ejecutiva, me di cuenta que se estaban asignando, por ejemplo, los delitos por reparto, distinguiendo entre los delitos típicamente militares y los ordinarios, cuando los jueces de instrucción penal militar tienen competencia para todo tipo de delitos. Y me parecía que eso era extraño, y era una resolución de la dirección ejecutiva que, por supuesto, y en mi consideración, vulnera el reparto y vulnera la competencia de los jueces y por ende la Constitución, y procedí a cambiar esa directiva. Luego me encontré que se asignaban unas unidades a unos despachos de una manera muy extraña, y también, por supuesto, unos despachos donde los procedimientos de pronto no avanzaban mucho, y miraba de ello y en efecto inmediatamente dimos cuenta de ello a las autoridades, a la Procuraduría, a disciplina del Ministerio de Defensa, siempre de todo lo que encontramos, buscando la mayor transparencia para la entidad. Y por supuesto, pues esto generó desde el principio bastantes incomodidades, y yo pienso que no se pudo hacer una tranquila gestión allí, y yo no pude nunca nombrar a mi equipo de trabajo, no tuve un secretario general, a diferencia de las demás dependencias del ministerio y de sus instituciones. Pero bueno, pienso que a pesar de todas esas trabas, siempre, y logramos hacer un gran trabajo, un trabajo que es de enorgullecerse, el gobierno del presidente Duque, lo que logró en ese año en la justicia penal militar. Sí, doctor, hay un tema que usted ha ventilado en varios medios, es que usted dice que pues hay un movimiento adentro raro. Yo pues conozco la justicia penal militar y sé que siempre hay una contención adentro para impedir que se les investigue, y a raíz de todos los sucesos que ha habido, está la salida del general Nicasio, está la salida de 11 oficiales, la renuncia de un general.
¿Qué exactamente era lo que usted encontraba y que usted dice que les incomodaba? Daisy, lo más importante es decir que nuestro despacho fue un despacho. Todos los jueces podían llegar y hablar conmigo, contarme con franqueza qué había, qué tenían. De todas maneras, había que asegurar las condiciones para que ellos pudieran ejercer su labor. Y me daban noticia algunos de algunos temas irregulares que a veces no llegaban las personas que ellos estaban citando a los despachos a declarar, que había cierta manera obstáculos a su gestión judicial. Y algunas veces también me encontré jueces que tenían en sus despachos un cúmulo de procesos por peculado que no avanzaban, que, digámoslo, como se dice en el tema del derecho, se iban por las raíces y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Entonces, uno como director ejecutivo lo primero que tiene que decir es, aquí está sucediendo esto, si es de una gravedad que tenga una responsabilidad, una consecuencia disciplinaria, ponerlo en conocimiento de la autoridad respectiva, en este caso la Procuraduría, como lo hicimos en algunos casos, en algunos despachos, y si era del caso la gravedad, inclusive retirar jueces, lo que nosotros también hicimos. Y eso, por supuesto, me ocasionó grandes críticas en la prensa, yo lo entendía de esa forma, muchos desde el principio aludían a mi inexperiencia, pero por supuesto yo no podía salir a decir que había más del sumario, uno tiene que ser muy cuidadoso como funcionario público, y yo nunca salir a revelar ese tipo de informaciones, pero por supuesto que veníamos haciendo una gran gestión en esa materia y hubo algunos miembros de la cúpula que por supuesto se incomodaron en ello y desde ese momento fue muy complejo avanzar en la gestión de esos procesos. ¿Usted se enteraba de los nombres de quiénes eran los que se incomodaban? ¿Sabía quién? Por ejemplo, el comandante general, el comandante del ejército, el comandante de la armada. ¿Quién? Pues fíjese, Daisy, que nosotros, después de que se conoció todo en los medios, algunas versiones sobre corrupción en la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, sobre temas de salvoconductos, porque fue más o menos por esa misma época, nosotros consideramos que existían varios procesos contra esas unidades y lo que decidimos fue proyectemos una unidad de instrucción especial al amparo del artículo 66 de la ley 522 que faculta a la dirección ejecutiva para proyectar eso y que con la firma del comandante general de las fuerzas militares se pudiera investigar esos temas, independientemente de que llegaran a ser competencia o no de la jurisdicción, pues eso lo deberían decir los jueces. Y siempre, desde el principio, a mí no me quisieron firmar nunca esas unidades de investigación especial. Nunca no pude lograr que me las firmaran. Y por supuesto no pude lograr conformar un equipo de jueces y de investigadores que se dedicaran al tema. Entonces, yo pienso que eso los incomodó mucho desde el principio. Y sobre todo, luego, con el pasar del tiempo, me llegaban noticias, por ejemplo, del asalto a unos despachos. Y uno se pregunta, ¿quién asalta un despacho de la justicia penal militar? Sí, y se intentaron robar unos expedientes y violentaron las chapas del despacho. Y me dice el titular de ese despacho que él tenía total certeza de que querían ocultar un proceso contra un alto general, que ella estaba instruyendo donde ya tenía mucha parte probatoria pues, de unos altos oficiales involucrados y que estaba pendiente de enviar unas compulsas a la corte, pues inmediatamente ella me preguntó, doctor, yo voy a tener represalias por esto. Yo dije, no, mire, usted no se preocupe por las represalias, usted tiene que actuar como juez con total autonomía e independencia, y así obró. Y por supuesto que eso volvió a incomodar al mando. Alejandro, ¿quién era esa persona que usted dice que trataron como de obstaculizar este proceso? ¿Quién era ese general? Bueno, trataron de obstaculizar. Obviamente nunca me quisieron firmar las unidades de instrucción especial y trataron de frenar o de presionar a unos jueces que tenían unas investigaciones, yo digo que delicadas, ¿cierto? ¿Eran pues, generales activos o generales en retiro los que supuestamente ordenaron que se violentaran las chapas y buscaran en esos despachos donde estaban sus investigaciones? Pues fíjese que me gusta esa pregunta, Daisy, porque yo supe de la actividad de generales activos, como me tocó a mí, en el caso del general Navarro, que no me quiso firmar las unidades de instrucción especial, pero por supuesto que también había generales de renombre por fuera y me llegaban de pronto
al despacho y me decía, mire, el general fulanito está preguntando que usted por qué está investigando. Yo, perdóneme, yo no estoy investigando, lo que estamos es permitiendo que las investigaciones sigan un curso. Pero sí, me llegaron presiones también de afuera de generales retirados. Alejandro, ¿cree usted que esa es una de las tantas razones que tiene la ciudadanía para no tener como esa confianza con la justicia penal militar? No creo que sea por eso. Fíjese que yo pienso que el colectivo social en Colombia tiene una imagen que no se corresponde a la justicia penal militar de hoy. A mí me preguntaban que si los comandantes nos podían dar órdenes a nuestros jueces, y eso pues no es así, ¿cierto? Entonces hay un desconocimiento. Pero sí creo que a la justicia penal militar debe dársele más fortaleza, por lo menos dejar que tenga todos sus jueces, que tenga su estructura funcionando, que tenga precisamente todas las herramientas logísticas para poder abordar la instrucción del proceso, el procedimiento. Muchas veces nosotros no teníamos esos funcionarios. Entonces, cuando uno tiene operaciones en algún lugar del país y no hay juez penal militar, eso genera desconfianza en la justicia, porque si sucede un presunto hecho punible, pues el juez no se puede trasladar, toca encargarlo, se demora, se pierde la inmediación de la prueba y eso viene afectando la confianza en la jurisdicción, que los jueces a veces no puedan tener su competencia desde el principio de los procesos. Nosotros tenemos que recuperar esta jurisdicción porque además es una promesa para todos los miembros de la fuerza pública. Doctor Ramírez, pero ¿no será que precisamente la justicia penal militar es tan deficiente, no tiene herramientas, no tiene cuerpo técnico, no hay jueces penales en el país como para cubrir todas esas operaciones en las que supuestamente hay violaciones de derechos humanos para rescatar cuerpos, etcétera, etcétera? ¿Y no será a propósito que la dejan así para que no funcione, para que sea inoperante? Fíjate, Daisy, que la justicia penal militar no aboca ningún crimen de lesa humanidad por el acto legislativo 1 del 2015. No tenemos esa competencia. Entonces, yo lo que diría es que nosotros todavía no tenemos cuerpo técnico de investigación, porque a pesar de que existe en la ley 1407 del año 2010, no hemos hecho el tránsito a poder implementar esa norma. Y han argumentado cualquier cantidad de cosas, falta de presupuesto. Yo pienso que no pueden seguir argumentando eso. Aquí hay una necesidad de dar seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, porque además es un acto de transparencia con la sociedad, que si se comete un desvarío de la función de ellos, puede ser realmente procesado en la jurisdicción. Entonces, yo no creo que sea un tema, digamos, culposo. Yo sí veo que hay una intención en que no se implemente el sistema penal oral acusatorio y tiene que ser superada, debe superarse. Tenemos que tener sistema penal oral acusatorio, pero para dejar de procesar delitos como por ejemplo puede ser una ejecución extrajudicial, uno diría de pronto no. Nosotros tenemos funcionarios en la jurisdicción. Mire, yo conocí unos jueces muy bien formados. La capacitación en materia de derechos humanos de la jurisdicción ha sido muy buena y se ha invertido muchos recursos en ello. Entonces, yo lo que vi fue personas muy capacitadas para poderlo hacer. Eso sí, muchas críticas de afuera, porque siempre decían que los temas de derechos humanos, y realmente nosotros no procesamos ese tipo de casos en la jurisdicción, porque por disposición constitucional, pues son de la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Y la Fiscalía de Derecho en la Unidad de Derechos Humanos es la que investiga este tipo de delitos. Entonces nosotros no lo hacemos. Y sí, yo creo que esto no es un tema culposo. Aquí había una voluntad de que no se implementara el sistema penal acusatorio. Debe implementarse. Es una necesidad del país. Usted nos comentaba ahorita que usted ya tenía claro que iba a salir de la Dirección de la Justicia Penal Militar. Cuéntenos un poco sobre cómo le llegó esta decisión del Ministerio de Defensa, usted qué decía, lo que pasó con la página de la Justicia Penal Militar y la información que ya estaba con respecto a la persona que se iba a ocupar de la dirección de esa jurisdicción. ¿Qué fue lo que pasó? Mal haría uno en decir qué iba a pasar. Uno no sabe qué va a pasar. Uno como funcionario público trabaja como si el día que está viviendo fuera el último. Y uno tiene que estar dispuesto a entregar en cualquier momento el cargo. Pero por supuesto que nos llegaban
muchos rumores de que había inconformismo, y obviamente que sabía uno que eso podía terminar ocasionando su salida. Nosotros pudimos acreditar cada uno de los actos administrativos, de todo lo que gestionamos en la jurisdicción. Y como sabía, ya me decían que tenía incómodos a algunas personas, pues yo sabía que una de las consecuencias podría ser esa. Y de alguna u otra manera siempre procedimos apegados a la ley para poder dar cuenta de todas nuestras acciones. ¿Quiénes son esas personas a las que usted incomodaba? Bueno, había personas retiradas, había personas actualmente digamos, en servicio. Entonces cuando uno sabe que ese tipo de cosas están ahí en el ambiente, y luego yo veía que de alguna u otra forma también me predisponían mucho en el despacho del señor ministro. Entonces yo decía, va a ser muy difícil establecer una comunicación transparente. Uno trataba de poner las cosas de presente y encontraba siempre dificultades. Entonces ya sabía que eso podría llegar. Uno esperaba que si eso fuera a llegar, pues le pidieran la renuncia protocolaria y así proceder, ¿cierto? Pero nunca me la pidieron. El día que me declararon la insubsistencia, me notificaron un viernes en la noche y, como te digo, lo acepto con total humildad. Doctor Ramírez, usted mencionó al general Navarro. El general Navarro acaba de ser citado a la Fiscalía para hacer una declaración, creo que libre. Él era uno de los personajes que estaba tratando de parar investigaciones en la justicia penal militar. Eso es de un cuento viejo de las fuerzas militares, de tratar de frenar investigaciones, o que por lo menos si se abren no avancen. Por ejemplo, lo único que yo podría decir, porque uno tiene que respetar la honra de las personas, lo único que pasó mientras yo estuve en la dirección ejecutiva fue que no nos firmó las unidades de instrucción especial y nunca pudimos avanzar. Nunca nuestros jueces pudieron avanzar en esas investigaciones, y pues quedó cuestionada la justicia penal militar por su inacción, ¿cierto? Pero es lo único que yo te puedo decir. Mal haría yo en incriminar conductas disciplinarias. No lo haré. Yo respeto la honra de las personas totalmente. Estoy diciendo que lo que nos tocó vivir fue que cuando proyectamos esas unidades de instrucción especial para poder llegar al fondo, por lo menos a lo que atañe a la justicia penal militar en esas investigaciones, pues no pudimos proceder. Y esas unidades de instrucción militar tendrían que llevar, unidades de instrucción especial. Tenían que llevar la firma del comandante. Por supuesto, así lo dice la ley. Sí, me imagino que legalmente debe ser así. ¿Y por qué no las firmaba? ¿Qué excusa le dieron? ¿O por qué las demoraban? No, nunca las firmó. Recomendaron ponderar siempre, y de pronto en alguna oportunidad me adujeron que ya habían sido abocadas unas investigaciones por la Fiscalía. Bueno, no se pudieron firmar y no pudimos llegar al fondo de esas investigaciones allí. ¿Qué otras investigaciones importantes que estaban dentro de la justicia penal militar se vieron truncadas, ya sea por trabas de generales dentro de esa justicia o de generales en retiro? ¿Qué otras investigaciones, así como de interés de la opinión pública, no siguieron su curso por estos obstáculos? A mí me preocupó mucho cuando llegué las investigaciones que había por peculados en las fuerzas. Y recuerdo el caso específico en los temas de aviación. Nosotros nos pareció muy grave porque era un gran cúmulo de procesos en un solo despacho, y había sido dirigido así por una resolución de la dirección ejecutiva, y eso preocupaba mucho. Y al no estar las personas y no poder uno preguntar y no poder uno ver esos expedientes porque no los podía uno ver, era muy complejo. Yo me acuerdo que nosotros hicimos un trabajo de estadística, de mirar cuántos procesos tenían contra esa unidad, contra esa división de la aviación militar. En ese despacho habían bastantes, eran más de 46 investigaciones. Llevaban muchísimos años sin avanzar. Citaban, lo que uno veía ahí es que uno veía que las últimas actividades nunca llevaban como a nada. A mí me preocupó mucho, sobre todo por el reparto extraño, y informé a la Procuraduría sobre el tema porque, por supuesto, que ellos son la instancia para que averiguaran si había o no allí dificultades, pero por supuesto la juez después fue a hablar conmigo. Yo me quedé más preocupado cuando ella me habló a mí, me quedé muy preocupado, y me acuerdo que por la gravedad del caso pues procedió ese retiro.
creo que el ejército la necesitaba en algunas actividades porque le habían dado algunas capacitaciones y me la pidieron y estaba en comisión por parte del ejército y esa fue la orden del ejército y así procedimos, ¿cierto? ¿Qué se quedó de todo ese proceso? Porque eso, la cantidad de horas ficticias, lo que se cobraba de más, la aviación militar toda la vida ha tenido problemas, incluso la Fuerza Aérea ha pedido que desaparezca. ¿Qué exactamente encontró y qué se frenó? Fíjate que yo no puedo decir qué había porque yo nunca vi los expedientes, yo no sé qué había. A mí me hablaban de diferentes frentes. De hecho, se hizo una entrevista en la W y a partir de esa entrevista nosotros pusimos en conocimiento de los jueces y les preguntamos, bueno, ¿ustedes han avanzado en esto o no? Y en efecto en los despachos ya había investigaciones sobre esos temas. Recuerdo temas que se hablaron en esa entrevista en ese momento, temas como combustible, horas de vuelo, se habló. Recuerdo básicamente esas dos, pero tengo entendido que eran más, repuestos, temas. Lo que era importante allí realmente era que a partir de que se generaba eso, esa preocupación, digamos que siempre hubiera una disposición a investigar. Y yo pienso que en el ejército siempre tiene que haber esa disposición. Tiene que ser un libro abierto, que las cosas se investiguen. Y lo que nosotros quisimos con nuestros jueces fue, señores, ¿ustedes han dado cuenta de estas investigaciones? Algunos dijeron sí, tenemos algunas, otros no decían. Y por eso nosotros conceptuamos que lo mejor era que se conformara una unidad de instrucción especial y que nos la firmara el señor comandante general para que se procediera y se adelantaran precisamente las investigaciones. Doctor Ramírez, ¿había en la justicia penal militar algún avance o alguna investigación en contra de miembros de la fuerza pública por este escándalo de las chuzadas? En algún momento, me acuerdo cuando salió de primero, eso creo que fue el año pasado que hubo un escándalo alrededor de ese tema, y yo le pregunté a un juez que era el juez de reparto para esa unidad, le dijo, ¿vos has escuchado alguna versión sobre esto? ¿Tienen una preliminar o no la tienen? Y por supuesto me manifestaron que era una actividad bien compleja en la inteligencia porque ellos habían sido objetos de seguimiento. Y desde ahí nos dimos cuenta que pues, había una complejidad muy grande en esa materia y que las fuerzas tendrían que resolver. Doctor Ramírez, ¿qué tanta presión se ejerce? Yo entiendo cuál es la posición de un director de inteligencia de justicia penal militar, pero ¿qué tanto tratan los oficiales investigados, bien sea que estén activos o retirados, frente a los jueces penales militares? Porque eso que usted cuenta de, pues sí, entrar a violentar una oficina, también debe haber otras formas de tratar de presionarlos, ¿o no? Sí, ese siempre ha sido una queja de los funcionarios judiciales, que existan presiones para hacer adecuaciones típicas o que no estén de acuerdo con un procedimiento y se generan a veces malentendidos. Y trata la dirección ejecutiva de mediar también, mirar qué pasó, de que se baje, digamos, de que se desescalen esas diferencias de conceptos. Hay una declaración que hizo usted ante la Comisión Segunda de la Cámara y usted dijo que había un proceso porque peculado contra el comandante del Ejército General Eduardo Zapateiro y dijo que la investigación estaba en curso. En su comunicado usted lo menciona. ¿Siente que había presión y que ese puede haber sido uno de los caminos que condujeron a presionar al ministro para que lo sacara? Por supuesto. Es que es muy delicado. Fíjese usted que la labor de un director es bien compleja. Y uno sabe que este es un cargo de mucha responsabilidad, pero sobre todo de mucha confianza. Entonces, cuando uno lo llama a un juez y le dice violentaron mi despacho, y yo creo que es por esto, pues uno tiene que darle confianza al juez. Si usted tiene ese proceso... El proceso, el juzgado violentado era exactamente donde estaba el proceso contra... Claro, estaba en ese juzgado. Y entonces precisamente me manifestó el titular de ese despacho, yo veo que es esto. Yo, ¿y usted qué hace con ese proceso? Si está contra un general de la República, la jurisdicción no tiene competencia. Doctor, yo no he compulsado copias porque de pronto van a tener represalias contra mí. Y dije, mire, es su deber como juez hacer su trabajo. Y si usted tiene pruebas suficientes para compulsar, proceda con su compulsa. Pero por supuesto que se incomodan conmigo, porque yo soy la cabeza de la jurisdicción en la materia administrativa. Entonces, uno tiene que entender ese tipo de cosas. A veces las personas, por su desconocimiento de la rama,
terminan actuando en contra de uno, pero ¿qué puedo hacer yo ahí? Entonces le digo a esa juez que no proceda. Hay que tener transparencia. Era una juez mujer a la que le Sí, violentaron su oficina. muy valiente, sí. Y todavía está ahí, al frente del Sí, proceso. sí. No, compulsó copias. En este momento está en la Corte Suprema de Justicia. Se desprendió. No sabemos, sí. Sí, pero no es muy grave que un juez diga que tiene temor de avanzar en una investigación. Ah, por supuesto, claro, eso es muy grave. Y por ¿Usted eso se lo denunció a alguien? ¿A la Procuraduría? No, yo lo puse en conocimiento de la autoridad y le dije a ella, avance con lo que usted, respecto a lo que usted considere como juez, con total respeto por su independencia y por su actuación. Y eso fue lo que ella consideró, que ella tenía que hacer una compulsa y la hizo. Y entonces yo supe que eso enfureció a algunas personas. Y básicamente contra mí, pues bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Cierto? Yo soy el director y mi responsabilidad no es coartar la función de ellos. Sí, la justicia penal militar estuvo históricamente en manos de militares. Entonces, de pronto, en el gobierno del presidente Uribe, bajo el ministerio de Jorge Alberto Uribe Chavarría, se tomó la decisión de nombrar a una mujer que ni siquiera había sido oficial, nada, era esposa de un oficial, sí. Y era una jurista muy buena y fue la primera, incluso ella logró que ante las Cortes Internacionales Colombia aceptara la culpa en algunos casos porque era perder una cantidad de plata. Cuando llegan los civiles, ¿comienza a crearse esa desconfianza o en el pasado simplemente se tapaban las cosas? No, fíjese que yo siempre he visto que ahí hay una pulsión. Hay quienes creen que debe ser un militar o un militar en retiro y hay quienes creen que debe ser un civil, ¿cierto? Uno en la abogacía escucha ambas versiones. A mí me parece que es sano que sea un civil y que se garantice la independencia de la rama, ¿cierto? A mí me parece que eso es sano. No estoy diciendo que un militar no lo pudiera hacer bien, me parece que es sano que sea un civil. Y me parece que son muestras para organismos internacionales, regionales, de que se le va a dar independencia a la rama, ¿cierto? Entonces, frente a ese debate, me parece una decisión bien tomada que fuera un civil. Yo lo que pienso allí es que sea un civil o sea un militar, aquí tiene que darse una independencia, autonomía, porque esas son las recomendaciones de los organismos internacionales para que se cumplan los principios del acceso real y material a la justicia. Entonces, eso tiene que garantizarse desde la dirección ejecutiva hasta el último de los despachos. Doctor Alejandro, ¿usted cree que con su salida mejoró un poco el tema de la credibilidad hacia la justicia penal militar? Me refiero con su gestión dentro de esa jurisdicción. Yo espero que así se recuerde. Yo me siento muy orgulloso de este paso por la dirección ejecutiva y espero que siempre se recuerde como una gestión, y la verdad hicimos mucho trabajo. Yo recuerdo algunos momentos donde hubo mucha polémica alrededor de la rama, pero veo que hay mucho desconocimiento, por eso la importancia de instituciones como la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, y tratamos de hacer un trabajo muy importante para poder fortalecer la institución, y esperamos por el bien del país que se siga ese trabajo, dejamos una semilla sembrada, y por supuesto que avancen las investigaciones como tienen que avanzar, que se le dé la credibilidad a la rama, que es lo que nosotros tratamos siempre de hacer. Doctor Ramírez, usted dijo en varias entrevistas a raíz de su salida que hay una división interna muy grave, porque indudablemente tiene que haber alguien que está filtrándole a Semana, al Tiempo, a los medios, a nosotros, a todos los periodistas como para ir en contra de alguien. ¿Usted tuvo indicios de cómo eran esos bandos, cuáles eran las cabezas de cada bando interno? Fíjese, Daisy, yo lo dije en alguna entrevista, yo siento que las fuerzas salieron muy fragmentadas del proceso de paz. Yo pienso que eso sembró una división muy fuerte entre los miembros activos, los retirados, sobre sus concepciones del trato que se le debía dar al ejército, a las fuerzas militares, a la policía, en esos diálogos. Y hay unas diferencias, digamos, de conceptos. Yo recuerdo que yo en esa época trabajaba en RCN y cubría el tema y recuerdo ver muchas diferencias. Pero pienso que el país se distrajo y entonces no acaparó la atención suficiente algunos temas tan importantes como la contratación de las fuerzas. Y recuerdo yo que en algún momento hubo un escándalo muy grave y se conformó un grupo de acción de transparencia institucional que no sabemos qué pasó. Y no sabemos cuáles fueron sus resultados.
y ve uno que hubo algunos esfuerzos de pronto, pero se diluyeron rápidamente porque el debate era otro, ¿cierto? Entonces, ahí lo que uno ve realmente es que se tiene que fijar en lo que realmente tiene la importancia. Yo pienso que si esas personas en ese momento hubieran salido con mayor claridad, si hubieran seguido con ese grupo de acción de transparencia institucional, eso estaba conformado por miembros de la fuerza, tengo entendido, eso era a instancias de las inspecciones de las diferentes fuerzas. Tengo entendido que luego de ese trabajo hubo unas compulsas para la justicia penal militar y unos procesos de los que no hubo avance, ¿cierto? Entonces, fíjate que ese es el tema en el momento, digamos, el espacio temporal donde yo creo que surge la diferencia es allá. Y por supuesto, yo recuerdo cuando trabajaba en RCN, todas las versiones que se tejían sobre las compras de armamento y no se daba claridad. Mire, fíjese, la necesidad del país es avanzar siempre y ahondar en esas investigaciones. A veces Colombia se vuelve muy coyuntural o personas con mucho poder logran que las cosas se terminen frenando. Y eso es lo que preocupa. La instancia judicial debe funcionar con independencia, con autonomía, y debe dársele la importancia que tiene. ¿Usted cree que llegará el día en que la justicia penal logre realmente llegar al fondo de alguno de los procesos, corrupción, situaciones, por ejemplo, como la de las chuzadas, bueno, investigaciones a los generales activos o retirados, y que haya realmente un pronunciamiento de la Corte de la Justicia Penal Militar en contra de militares? Que yo recuerde, ninguno. Pues es un anhelo. Yo lo que he visto es que los jueces trabajan en estos casos. Algunas veces, como se lo digo, lo que uno ve es que hay una parálisis en los despachos. Uno esperaría que realmente estos procesos allí avancen, siempre y cuando sean de su competencia, por supuesto. No se puede violentar las competencias de cada una de las jurisdicciones. A veces se encuentra que precisamente en estos temas concurren civiles y por eso pierde la competencia la jurisdicción y se va a la ordinaria. Y a veces ve uno en la ordinaria unas actuaciones muy importantes. Yo pienso que en la sana colaboración armónica de las ramas siempre debe haber una instancia de coordinación. Tengo entendido que hay un tema de política criminal que se coordina entre las ramas. En la justicia penal militar veníamos adelantando también en ese objetivo. Quería preguntarle, doctor Ramírez, si usted cree que sería una buena opción o una opción favorable acabar definitivamente con la justicia penal militar. Jamás. Fíjese, la justicia penal militar, el fuero penal militar no me lo inventé yo. Esta es la jurisdicción especializada más antigua. Esto lo fundó Simón Bolívar. Y eso tiene una explicación. Es muy importante que los jueces, que los investigadores que lleven casos donde se trate de operativos, de personas en el servicio activo, conozcan esas circunstancias. Esa es una especialidad del derecho, es muy importante. En el derecho internacional público tiene gran relevancia y hay muchos focos puestos en lo que va a pasar en el fuero penal militar en Colombia, precisamente porque estamos en el contexto del conflicto, porque es muy distinta las normas precisamente de confrontación en un conflicto que cuando no existe. Entonces, fíjese usted qué importante es que esta rama exista y que se le dé esa independencia para esos procedimientos y que se le garanticen esos postulados del acceso a la justicia a los miembros de la fuerza pública, que sus procesos no se demoren tanto tiempo porque sus carreras se paralizan y que los resultados lleguen. Entonces, ese es un objetivo común del Estado colombiano. Hay bastante jurisprudencia internacional en esa materia, tenemos que mejorar mucho. Yo pienso que se le ha hecho un daño al país no implementando esas leyes que fueron consagradas desde el año 2010, como fue la 1407 y la 1765 en el año 2015, que le reguló la estructura a la justicia penal militar y policial. Pero, doctor Ramírez, ¿no da resultados la justicia penal militar? No, sí los da, sí los da. Fíjese que yo he visto casos en que los da y nosotros mostramos, por supuesto, delitos que rápidamente eran fallados en la jurisdicción. Recuerdo como que peculados, por ejemplo, ese tipo sí, de infracciones. No, sí los da, sí los da. Lo que pasa es que cuando ya estos delitos empiezan a adquirir cierta importancia y a tocar ciertos intereses, pues lo logran frenar. Entonces ahí viene el tema. ¿Por qué estas personas, a pesar de que se sabe que tienen estos procesos,
no salen a responder con transparencia y a decirlo. Toda la autonomía y la independencia para los jueces para que avance, nada de presiones, nada de presiones. Yo creo que la justicia penal militar, creo en ella, eso puede dar resultado, hay que mejorarla muchísimo, tiene que tener su nómina completa, no puede seguir con ese número de vacantes y por supuesto tiene que gestionar su capital humano como cualquier organización. Doctor, hay otro aspecto de su comunicado que me llamó muchísimo la atención. Usted dice que accionaron a los entes de control para que investigaran la responsabilidad de los titulares de despachos judiciales que tenían graves procesos por peculado. Sí. Y también, bueno, las unidades de instrucción especial que mencionó, Sí. y los salvoconductos ante el comandante general, y que hasta cuando usted se fue, no se logró que se hicieran esas investigaciones. ¿Eso tiene que ver también con su salida, en que usted les estaba pisando callos? Pues Daisy, siempre queda el interrogante. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no lo hacía? De pronto no decían que yo era inexperto. ¿Qué pasaba si yo no retiraba a ningún juez? Entonces no era inexperto porque no retiraba a ningún juez al encontrar una realidad tan compleja. A ver, pregunto yo, ¿qué es más cómodo para un funcionario público? A veces no pisar esos callos. Yo pienso que la actuación del funcionario público se ciña a la ley. Y nosotros siempre que nos llegó eso lo pusimos en conocimiento de las autoridades. Siempre que tuvimos méritos, siempre que encontramos cosas extrañas, siempre procedimos con transparencia. Y hombre, pues por supuesto, esto causó la inconformidad. Y yo También entiendo. usted menciona el tema de las personas que usted trasladó, que tenía que llenar las vacantes. En algún medio de comunicación, creo que en la radio, vi que usted había trasladado el 70%, pues yo conozco la justicia penal militar, eso Pues, significaba trasladarla toda. no, yo Exactamente, pienso ¿qué fue lo que pasó? sí. Porque era de funcionarios trasladados, pero era de jueces, ¿o no? Cuando llegué a la dirección ejecutiva, hago una reunión muy grande de manera virtual, la primera reunión virtual que hicimos en la jurisdicción. Y por supuesto que ya tenía algunos ítems que yo sabía que me podían tratar. Y uno de ellos era el tema del traslado, porque ¿qué pasaba? Yo encontré, creo que alrededor de 5 años de solicitudes de funcionarios de traslado, solicitudes de traslado por diferentes materias, temas de salud, temas de unidad familiar, pero no encontraba las respuestas del despacho. Yo sabía que eso me lo iban a preguntar. Entonces, ¿nosotros qué tratamos de hacer? Desde el principio que llegamos, sabiendo que había unos despachos vacantes en zonas de orden público completo, que no se estaban gestionando precisamente, que simplemente se encargaba un despacho. Mire, yo encontré despachos que llevaban por encargo hacía 4 años, no tenían juez titular hace 4 años. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue hacer toda una base de datos con los funcionarios que tenían solicitudes, con las zonas operacionales que necesitaban funcionarios con mayor pericia, de mayor categoría, porque así lo dispone la norma. Precisamente no se hacían los traslados así hace muchísimo tiempo, cuando la directiva así lo establecía, que tenían que hacerse de forma periódica. Entonces, lo que nosotros quisimos fue tratar de gestionar el capital humano y tratar de darle precisamente respuesta a esas solicitudes de esos funcionarios, porque ellos se sentían relegados. Y esta fue su queja, nos sentimos que no nos escuchan. Bueno, vamos a escucharlos. Y de hecho, cuando abrimos esa puerta de los traslados, que yo se los anuncié desde la primera reunión, les dije, miren, los que tengan situaciones, escríbanos a la dirección ejecutiva, que estamos consolidando una base de datos, y allí analizamos las políticas de la entidad, si sus solicitudes están de acuerdo o no con lo que la entidad pretende, digamos, reformar para poder gestionar esos procesos de manera más ágil. Y fíjese cómo lo veníamos logrando. En este tiempo, en este año de gestión, logramos bajar las cesaciones de procedimiento por prescripción a 45 procesos y es la cifra más baja que hemos tenido en los últimos años. Entonces, uno dice, veníamos generando el resultado. Cuando les anunciamos esto, inmediatamente, ¿qué hace un juez? Hombre, ¿cómo tengo mi despacho y cómo hago para entregarlo bien? Entonces, eso fue una política indicada. Yo pienso que veníamos generando ese ambiente con ellos. ¿Qué les hace falta? Si tenían problemas con investigadores, gestionar más investigadores. Si tenían problemas de recursos logísticos, ¿cómo hacer para gestionar esos recursos? Con ayuda del mando. Encontré mucha voluntad. Es una institución muy importante, de una gran lealtad y produce mucha preocupación. Que siga en esos ambientes internos de división y que eso
termine abocando consecuencias como en el caso mío. Yo tengo toda la esperanza de que estas fuerzas puedan tener seguridad jurídica, de que se resuelvan precisamente esas investigaciones, lleguen a un término y podamos tener unas soluciones en derecho. Doctor Ramírez, ¿la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro tiene alguna injerencia de la justicia penal militar? No, en absoluto no. Aunque también le quería preguntar, bueno, usted nos hablaba de toda esta base de datos y todos estos procesos que se venían adelantando. Ahorita con su salida, ¿eso en qué queda? Bueno, está el trabajo por hacer. Precisamente en este momento tienen que seguir tomando decisiones sobre esos traslados. Hay que seguir gestionando el capital humano de la jurisdicción. Nosotros encontramos que había personas que llevaban 14 años desempeñando la misma labor y no habían ascendido en la escala de la jurisdicción. Esto nos dejaba en una evidente debilidad a la hora de implementar el sistema penal acusatorio, donde necesitan una cantidad de funcionarios para que se encarguen de implementar el sistema y los demás para que sigan descongestionando. Y ellos van a tener que gestionar esas hojas de vida, esas carreras profesionales. Eso es lo que se debía hacer y le dimos todo el impulso a ese proceso que esperamos continúe. El expresidente Andrés Pastrana, usted me imagino que vio sí. el tuit que él publicó justo ayer o hoy creo. Dice, la salida de José Alejandro Ramírez, director de la Justicia Penal Militar, investigador de la corrupción en las Fuerzas Armadas, es un hecho de la mayor gravedad por el que el Mindefensa debe responderle al país. Yo lo que veo es que hay una preocupación del señor expresidente en que precisamente se llegue a una solución en estos casos. Yo creo que los expresidentes tienen información privilegiada por lo que les ha tocado vivir en sus gobiernos. Y creo yo que son personas con una genuina preocupación por lo que sucede en el Estado, en cualquiera de sus ramas, y por supuesto en las fuerzas militares y de policía. Y creo yo que él vio mi historia y se sintió conmovido, además porque sabía que yo era el hijo de Antonio Ramírez y me quiso apoyar y me quiso respaldar. Por supuesto que no me cabe duda que el señor expresidente debe tener información privilegiada como la tienen todos ellos y pues no sé, ¿qué te puedo decir? Más que agradecimiento por ese apoyo, por esa fe que da en mi gestión. Con su salida, ¿cómo queda su relación con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo? ¿Ahí qué pasó? ¿Él se contactó Pues, con usted? ¿Qué fíjese, pasó Gabriela, nosotros somos del mismo partido, somos del Centro Democrático. La verdad, a mí me parece que no es prudente cazar peleas dentro del partido. Me parece que es una salida intempestiva, no, me parece que claramente insubsistente. Cuando éramos del mismo partido, pues era una medida demasiado severa. Pero pues cada quien responde por lo suyo. Esto quiere decir que usted no tuvo oportunidad de hablar con él sobre las irregularidades, lo del general Navarro, lo del ataque, pues, o la incursión a la oficina de la jueza. Daisy, yo siempre ponía en conocimiento estas cosas del despacho del señor ministro, algunas con él personalmente. Uno en un cargo de estos tiene que obrar con mucha transparencia y con mucha responsabilidad. Bueno, doctor Ramírez, ¿se siente seguro? ¿No tiene temor por su vida, su familia? Colombia es un país muy complicado y usted obviamente está en el ojo del huracán. Y si usted encontró cosas y sabe que muchos jueces tienen investigaciones que comprometen a altos oficiales activos y en retiro, ¿no tiene temor por su vida? Cuento, estos días han sido desafiantes en lo personal, ¿cierto? Yo pienso que hicimos una labor muy bonita y yo me voy muy orgulloso de allá, pero por supuesto que al haber causado precisamente ese tipo de consecuencias, uno teme por su seguridad. He tenido muchas ayudas en esa materia y las autoridades han estado dispuestas a brindarme precisamente toda la seguridad y yo pienso que yo confío en las autoridades colombianas y sé que esto va a salir adelante. ¿No saldrá por ahí de pronto una investigación en contra suya de la Procuraduría? No sabe uno, Daisy. La verdad es que yo procedí con total transparencia, pues, siempre dando cuenta de nuestros actos a los entes de control. Cuando nos oficiaron, contestamos, de manera que lo que venga, pues estamos dispuestos a contestar
estar. Yo soy abogado en Derecho Administrativo y estaremos esperando qué va a pasar. Bueno, doctor Ramírez y Gabriela, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista. Fue pues realmente revelador mucho de lo que nos contó y esperemos que la justicia penal militar de verdad siga adelante y que no empiece ahorita quién sabe qué a esconderse qué. Muchas gracias y Bueno, le deseamos un feliz resto de día. a Un gusto ustedes y hacia tenerla. audiencia, muchas gracias por la consideración, por su tiempo y cualquier cosa estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.